Estamos en comunicación con Julio Bárbaro. ¿Cómo le va, Julio? Buenas tardes. Bien, bien, Germán, buenas tardes. Bueno, Julio, estamos analizando en los últimos programas lo que pasó en Tucumán antes del operativo Independencia, hechos vinculados con el Ejército Revolucionario del Pueblo y Roberto Mario Santucho y los montoneros. ¿Cuál es su reflexión sobre este tema? Hay una tesis que se inventó, que era eso de la teoría de los dos demonios, a partir de la cual, si la dictadura era un demonio, la guerrilla no podía ocupar el mismo lugar. Y esa tesis deformó la visión del pasado. La violencia en democracia era traición a la patria, siempre. Lo ejecuten los montoneros, peor todavía, porque ellos inician el gobierno se inician formando parte del gobierno peronista, y si no, el ERP, que nunca quiso participar de la democracia. Ambos sectores concebían a la democracia como un escalón hacia la revolución. Y yo, que era diputado, y muchos de nosotros estábamos convencidos que lo único que servía a la violencia era para dañar a la democracia. Acá la tesis central, Germán, es que a Perón lo trae el pueblo, no la minoría de vanguardia lúcida que fue la guerrilla. Perón no funda la guerrilla la funda Onganía en la noche de los bastones largos, ahí nace. No había guerrilla peronista hasta el asesinato de Aramburu. Pero en rigor, el Perón que viene está obligado a incorporar a esa enorme masa a la democracia, y lo intenta, les ofrece un espacio. Yo fui parte de eso, yo estuve, antes de asumir el gobierno, estuvimos en Trelew, 4 diputados, hablando con los presos que ni imaginaban que les íbamos a dar su libertad. Y cuando los liberamos, al poco tiempo, aún formando parte del gobierno, muchos de ellos salieron a poner bombas, a matar. Y lo malo del último gobierno del kirchnerismo fue que, por reivindicar el dolor de los deudos, madres y abuelas, terminó en alguna manera dignificando la guerrilla, que ha sido nefasta en la Argentina. Ahora, usted dice que en la noche de los bastones largos, pero esa teoría de León Suárez, en el basural de León Suárez, cuando ejecutan a militares, es otra teoría que dice que allí también comienza ya la revolución por parte de los peronistas. ¿Puede ser? Sí, es cierto, Germán. Lo que nace en el asesinato de Valle y Cogorno, y lo que nace en los asesinatos de José León Suárez, y lo que nace en el bombardeo que la Marina ejecuta en Plaza de Mayo asesinando inocentes, es el principio de la guerrilla. Pero hay dos violencias. La de Taco Ralo, la del EGP, digamos, que podríamos llamar una violencia minoritaria, y después de Onganía, esa violencia se convierte en masiva. Piense que en el 66 no había peronistas en la universidad, en ninguna universidad del país. Había un grupito en filosofía. Y se peronizan todos en el 68. O sea, el fenómeno minoritario empieza en el 55. Pero la violencia se vuelve masiva en el 68. Y el germen es la destrucción de la universidad en el 66. Pregunta. ¿Por qué dice que no había peronistas en la facultad? No había, pues yo era dirigente estudiantil en el 63, y había, digamos, reformistas que eran de influencia radical o marxista,
y estábamos los humanistas, que éramos católicos o cristianos. No había ninguna agrupación peronista, no la había, no existía. Entonces, de Ricieri y Frondizi pasamos a Julio Olivera, de un rector que era más bien de tendencia izquierdista, pasamos a un católico que era Julio Olivera, después a Desiderio Fernández Long, pero eran marxistas y católicos. La división en la universidad era como en Europa, socialcristianos y socialdemócratas, si quiere, un poco a semejanza. Pero usted lo nombró ahí a Silvio Frondizi, él estuvo en Tucumán y ya también se hablaba como que él era parte de ese movimiento. Incluso cuando vino el gobierno militar se avanzó sobre el tema o sobre figuras como la de Silvio Frondizi. Yo siempre dije que en la Argentina, que se escriben libros ridículos y frívolos, nadie escribió sobre los Frondizi. Arturo era presidente, Ricieri era rector de la universidad, dos hombres brillantes, y Silvio era el que formaba a los jóvenes en el marxismo. O sea, tres hermanos que eran ejes de la política argentina en sus tres espacios. Julio, en lo que tiene que ver con los hechos de la guerrilla, ¿usted cree que se necesita una revisión histórica o quizás judicial también acerca de esto? Yo creo en una revisión histórica, no sé si judicial, pero yo le presenté un libro a Victoria Villarroel, hoy vicepresidenta, porque yo estoy convencido que para que haya paz, en la placa del recuerdo tienen que estar los muertos de ambos lados. Y el peronismo, con tantos años de poder, no incluyó a Rucci en la placa de los caídos. Parece que los únicos caídos hubieran sido los guerrilleros. Ellos mataron mucha gente y esa gente tiene que estar incluida, porque esto fue una guerra y no hubo muertos de un lado solo. ¿Usted piensa que todavía hay heridas abiertas en la sociedad por las décadas pasadas? Yo pienso que hay una mala visión del pasado, porque el kirchnerismo, del cual yo formé parte, tuve 4 años con Néstor, pero el kirchnerismo termina en una visión progresista con el agente Berbisky, que es un agente indiscutible, un agente extranjero, posiblemente inglés, y la visión de Zaffaroni, dos concepciones que no tienen nada que ver con el peronismo. Perón nunca soportó la idea de acercarnos a Cuba, y cuando estaba en su exilio y deja de saludar a John William Cook, porque John William Cook se vuelve pro-cubano. O sea, Perón decía que esa guerrilla era nefasta, y esa era la concepción. Nosotros teníamos los votos, ¿por qué íbamos a necesitar las armas? Pero usted cuando habla ahí del tema de Cuba, en la película Evita, esa que se hizo en Buenos Aires, la de Estados Unidos, se hace referencia a la figura de Che Guevara en la Argentina, y es como en algún momento se lo vincula con el peronismo, más con Evita. Todo ese cine, esos libros del Che Guevara y Perón, ¿cómo lo ve usted? Perón nunca habló bien del Che Guevara, nunca. Hay una entrevista en la cual le preguntan por Guevara y dicen qué quiere de un coronel que se comió las mulas. Digo, y además Evita no tenía nada que ver, nada que ver. Lo que pasa es que el montonerismo quiso hacer del peronismo un izquierdismo, y gracias a Cristina lo termina haciendo, y nos termina convirtiendo a nosotros, el peronismo, en un centro izquierda que le regala la clase obrera a Milei. Esa es la derrota construida por los kirchneristas. Yo tuve 4 años con Néstor, ni un día con Cristina, y discutí mucho con Cristina antes, cuando ella era senadora. Cristina nunca entendió a Perón, tampoco entendió la política, vamos a ser claritos. No es una mujer con formación política.
es una mujer que, digamos, fue muy negativa para el peronismo. También lo fue Menem. El patriotismo en Argentina no está hace muchos años. Digamos, yo siempre digo para molestar, para chicanear, la dictadura de Lanusse tenía más componentes patrióticas que el gobierno democrático de Menem. Señora. Disculpe, yo le quería pedir en realidad, ¿cuál es su análisis que hace usted de por qué dividieron en dos grupos, ¿sí? A los que fueron afectados por el héroe y Montonero y a los que fueron por los militares? ¿Por qué los separaron? Bueno, esa visión viene, al principio es Alfonsín. Yo fui diputado con Alfonsín, lo fui con Perón, también volví con el grupo de Luder, pero se separa porque empieza toda una militancia, una reivindicación de los caídos. Hay una cosa que sí es dura, la manera en que el ejército reprimió fue tan atroz que marcó en el mundo una imagen de destrucción. Ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil llegaron a eso. Nosotros tuvimos torturas y asesinatos. A ver, yo tengo exilio y tuve secuestro. A mí me secuestró Gordon. Hace unos meses La Nación publicó una nota sobre mi secuestro. Digo, eran tan dementes, tan perversos, que eso para un gobierno militar, digamos, asombró a la humanidad. Y en alguna medida dejó a la reivindicación de las víctimas con derecho a plantear realmente una revisión. Y ese fue el tema central. Lo que pasa es que esa revisión del dolor no podía ser una recuperación ideológica. Son dos cosas distintas. Julio, llevándolo ya al plano actual, estamos con apertura de sesiones en el Congreso. ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo encuentra hoy a Milei esta apertura de sesiones? Yo creo que Milei, hasta el caso de su libra, de su participación en ese hecho concreto, que fue una estafa virtual, hasta ese momento es un presidente fuerte. Piensen que Milei tenía y peleaba por una imagen en el mundo trascendente y respetada por las derechas. Después de eso, los diarios del mundo solo hablan del papelón. O sea, si hay algo que terminó en Milei es la imagen internacional. Esa se cerró para siempre y pasó a ser, digamos, detestado o cuestionado o no respetado. Ese sueño de él de participar con Meloni. Meloni es un personaje maravilloso de Italia, puede ser conservadora, pero hay una riqueza conceptual y filosófica de la cual Milei no tiene nada que ver. Creo que después de eso, y se nota cómo se para Macri ahora y cómo se van... En Argentina la democracia lleva 40 años de fracaso. Eso hace que así como los éxitos unen, los fracasos dividen. Todas las fuerzas políticas están divididas, el gobierno también. ¿Y usted qué espera del discurso esta noche? Nada, absolutamente nada. No veo en Milei estatura y es triste, pero cuando lo puso al hijo, lo impulsa al hijo. Yo tomo el editorial de La Nación, tomo a Pañi, tomo a Joaquín Morales Solá, digamos, estoy hablando de gente conservadora, que frente al hijo subió el riesgo país después de la propuesta del hijo. No son detalles. La suba del riesgo país es una demostración que este autoritarismo de Milei no les... para que la Asociación de Empresas Estadounidenses salga en contra junto con IDEA, el Colegio de Abogados. Digo, estamos hablando no del kirchnerismo que no es hoy dueño de ningún prestigio.
sino de los sectores serios que plantean que lo del hijo es realmente grotesco y que el decreto si hay decreto para los jueces, la justicia no es independiente, seamos claritos. Julio Bárbaro, un abrazo y muchísimas gracias, Julio. Gracias a usted por su entrevista. Gracias. Bueno, un programa extenso y con muchas definiciones en el día de hoy. Gracias, Romina. Un gusto, Muchas gracias. Germán. Hasta la próxima semana. Gracias. Eugenia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Elga, Gracias, muchísimas Germán. gracias. Señores, es todo por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Gracias.